través de las redes sociales una hermana me hace una pregunta específica y aunque la pregunta está muy limitada a un evento, a un acontecimiento que estuvo presidido por el Papa Francisco, nos abre la puerta para una reflexión un poco más profunda sobre la manera como debemos aproximarnos al Santo Padre. El Papa, un tiempo atrás, tuvo un encuentro con jóvenes de distintas creencias, incluyendo una mayoría de jóvenes católicos, pero tenía también un encuentro con jóvenes evangélicos, una minoría, jóvenes musulmanes que están presentes en esta ciudad de Palermo, en la isla de Sicilia, en Italia, y jóvenes no creyentes también. Entonces, al final del encuentro, el Papa tuvo unas palabras de saludo y pidió un momento de oración. Y en este momento de oración conclusiva, dijo que en atención a las personas no creyentes o no católicas en general, sean cristianas, musulmanas, no creyentes, lo que fuere, no iba a dar la bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que sabemos que es esencial y específica de nosotros los católicos. Los protestantes no hacen la señal de la cruz, creen en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero no creen en la señal de la cruz porque en general no creen en los sacramentales, ¿no? Y una bendición es un sacramental bonito y bien deseado. Cuando el Papa Francisco fue elegido pontífice, al día siguiente de su elección tuvo un encuentro con los periodistas en el aula Pablo VI. Y los periodistas no somos tantos como para llenar el aula ni remotamente, éramos solamente un grupo que estábamos hacia adelante, ¿no? Y yo calculo que la mayoría de los periodistas de alguna manera éramos o católicos o simpatizantes con el catolicismo, y el Papa tuvo este mismo gesto, esta misma decisión de decir: bueno, y ahora quiero agradecerles, hizo algunos comentarios, algunas bromas, demostró, digamos, con su estilo que iba a ser un pontificado diferente y señaló que íbamos a tener un momento de oración final y que no iba a dar la bendición. Yo tengo que reconocer que estuve originalmente decepcionado porque quería recibir la bendición del Papa. Ya la había recibido el día anterior en el momento en que apareció en la ventana del Vaticano, ¿no?, de la Plaza San Pedro, y lamentablemente no recibí la bendición que yo estaba esperando de una manera más personal. Éramos un grupo más chico, estábamos todos más cerca del estrado principal y todos estábamos expectantes de si el Papa iba a tener el gesto de acercarse a las barandas en el aula Pablo VI y saludar personalmente, cosa que no hizo. La cuestión es la siguiente: recibir una bendición o dar la bendición en el caso del Papa es algo bueno, por supuesto, es un sacramental valioso, y especialmente cuando es un sacramental ofrecido ni más ni menos que por el vicario del Cristo en la tierra. Sin embargo, no es obligatorio o no hay ninguna norma que lo obligue. Entonces, muchos hermanos dirán: efectivamente, Alejandro, hay una cierta norma que es la norma de la tradición. En la tradición de la Iglesia, los papas han dado una bendición. Es correcto, pero han habido circunstancias especiales en las que, por ejemplo, San Juan Pablo II no dio la bendición. En algunos encuentros ecuménicos, él presidiéndolo, no dio la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, hay antecedentes en los que los papas han ejercido su soberanía, y el Papa Francisco ha ejercido su soberanía, su criterio, y ha pensado: más se gana con el respeto a los no creyentes, a los que no creen en el catolicismo, con este gesto de que ellos pueden considerar como respeto a sus propias creencias. Más se gana con eso que dando una bendición que van a recibir solamente los católicos, porque son los únicos que saben y que saben persignarse, etcétera, ¿no? Entonces,
un hermano me hacía una reflexión diciendo, mira Alejandro, una persona que realmente tiene una repugnancia de recibir una bendición papal, una persona que realmente se resiste a recibir la reunión papal, en primer lugar no hubiera ido a ese encuentro, porque es un encuentro con el Papa. La gente sabe a qué se expone cuando va a un encuentro con el Papa. Y estoy de acuerdo con él, es un buen argumento. Lo que me está diciendo, en otras palabras, es que difícilmente alguien se iba a ofender si es que el Papa daba una bendición que iba a ser recibida por los católicos, ¿no? Y que podía servir de testimonio para el resto, y por ahí alguien decidiera, pues, fiel a lo que había aprendido de niño, aún incluso si es que no es creyente ahora, hacerse la señal de la cruz y recibir la gracia de un sacramental, ¿no? Estoy de acuerdo con el argumento. Sin embargo, pensemos desde la perspectiva del Papa. El Papa está pensando posiblemente prescindir de dar la bendición y explicarlo. No voy a dar la bendición por esta razón, porque sé que hay otras personas de otras tradiciones religiosas o de ninguna. Vamos a tener un momento de oración o meditación final. El Papa efectivamente no es que está evitando que alguien tenga un ataque de fobia a la señal de la cruz, porque como dice este amigo, esas personas simplemente no se hubieran presentado, no estaban allí en ese encuentro. Requiere una cierta apertura, una cierta simpatía a lo que el Papa va a decir y a hacer para hacerse presente en esa reunión en Palermo, ¿no? Sin embargo, el Papa perfectamente puede estar pensando en el efecto beneficioso que puede tener el ver que estas personas son respetadas en sus propias creencias y en su propio lugar, y que eso puede tener un poder evangelizador. Entonces, sobre esto podemos discrepar. No, Alejandro, más beneficio tiene que las personas reciban la gracia del sacramental y se abran eventualmente esa gracia y de repente se conviertan. De repente alguien se convierte por esa señal de la cruz. Efectivamente, pero no lo sabemos, hermanos. Es una decisión prudencial. Y en la decisión prudencial los católicos podemos discrepar. Y cuando los católicos discrepamos, lo menos que podemos hacer es aceptar que el Papa tenga su propio criterio dentro de lo razonable y dentro de lo razonable ejerza su propio criterio con la soberanía que le viene de ser el vicario de Cristo en la tierra. Menciono esto porque creo que en muchas ocasiones, sobre todo en los sectores tradicionalistas, al Papa se lo juzga, al Papa Francisco se lo juzga prácticamente por cada gesto y por cada acto, y se lo juzga negativamente. Y eso no solamente no es justo, sino que es profundamente deshonesto, porque es medir con una vara completamente distinta, y una vara que viene ¿de dónde? Que viene del prejuicio de creer que el Papa Francisco es alguien que está minando la doctrina católica, y estoy convencido que no es así. Entonces, cuando me preguntan por qué el Papa no dio la bendición a los jóvenes que estaban en Palermo, Sicilia, yo digo, porque le pareció que era mejor no darla. Y a mí me puede parecer que es mejor darla, pero no podemos caer en el catolicismo hipócrita en el que caen muchos de los tradicionalistas, en los que ellos creen que el Papa tiene que hacer las cosas que ellos creen. Entonces el Papa al final tiene que hacer las cosas que a mí me contentan. Y por consecuencia de eso, porque el Papa hace las cosas que a mí me contentan, yo lo declaro un Papa legítimo. O sea, en última instancia, estas personas se creen por encima del pontificado. Y esa no es la eclesiología ni es la teología del pontificado. El Papa es la cabeza de la Iglesia, no tú. Y entonces tú crees que la comunión se debe recibir de rodillas y en la boca y que el Papa debería proclamarlo en un edicto. Hermanos, en mi parroquia
se pone un reclinatorio para las personas que quieran recibir la comunión de rodillas. Y estos reclinatorios están allí y están para la libertad de las personas. Hay personas que reciben la comunión parados, de pie y en la mano. Hay personas que reciben de pie en la boca. Hay personas que reciben arrodillados en la mano. Y yo recibo la comunión gracias a esta habilidad que nos da el sacerdote de poder arrodillarnos y recibirlos en la boca. La recibo de rodillas y en la boca. Es decir, que mi preferencia personal y mi convicción es que esa es la mejor manera de recibirla, pero por algo la Iglesia acepta las otras formas de recibirla. Entonces, yo no puedo pretender que mis preferencias en algunos aspectos terminen siendo la manera como yo juzgo al Papa, porque este Papa no hace esto, no hace el otro, no es un buen Papa. Esa no es la manera de juzgarlo. El Papa es la suprema autoridad de la Iglesia y nosotros tenemos que tener una justa y cristiana sumisión a la autoridad del Papa. Y esto no tiene nada que ver con la persona, es con el oficio petrino. Él es Cristo en la tierra. No, ya sabemos lo que pasó con San Pedro cuando, después de elogiar a Jesucristo y de decirle, Señor, ¿dónde vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Lo llama a un costado y le dice, oye, Jesús, no hables de que vas a morir, no digas eso, estás loco, estás mal de la cabeza. Eso va a asustar a la gente. Es decir, San Pedro quería decirle a Jesucristo qué es lo que él tenía que decir. San Pedro creía en ese episodio, ¿no? Después va a ser el gran apóstol y el gran sucesor de Jesucristo en el gobierno de la Iglesia. Pero en ese pasaje nosotros vemos qué cosa significa esa actitud de querer decirle a Pedro, de querer decirle al vicario de Cristo en la tierra lo que él debe hacer de acuerdo a mis propios gustos, caprichos y preferencias. Y la respuesta de Jesús es, apártate de mí, Satanás. Entonces, el Papa no da la bendición. Es una opción pastoral que él la toma con toda libertad. El mundo no se va a caer. ¿Yo hubiera preferido una bendición? Sí, yo lo hubiera preferido. ¿Estoy enojado con el Papa porque el Papa no dio la bendición? No, porque él tiene la potestad y la libertad y tiene el juicio y el discernimiento para saber lo que hace. Y tiene una guía del Espíritu Santo que yo no tengo. Entonces, seamos más católicos y comprendamos mejor el papel que tiene el pontificado. Hay cosas en las que nuestra sensibilidad puede discrepar con la del pontífice, pero sepamos que el pontífice es la cabeza de la Iglesia, es el vicario de Cristo en la tierra y es quien gobierna y conduce los destinos de nuestra Iglesia católica. Que tengas un buen día.